sala. Porfa. Gracias. Kelly, Daniel, Audrey. Hola, Jorgelis, ¿hoy estamos bien o qué pasa? No, estamos como down. No, todo bien. Bueno, Kelly, necesito que me prendas cámara y Alejandra Guerrero, por favor. Y Daniel, si en 5 minutos vuelvo a mirar 8:15, si no han prendido cámaras y las mantenemos, lo saco. Bueno, entonces les comentaba, estamos en la clase de hoy, vamos a ver adaptaciones. ¿Listo? Para que usted ahí lo vaya escribiendo en su cuaderno. Adaptaciones. Entonces, la clase anterior observábamos, bueno, el concepto de la célula, ¿cierto? Como tal, el origen del universo. Y del origen del universo podemos comprender que ahí también, voy a compartir por acá, pantalla. Acá. Entonces, en biología vemos que hay una diversidad de los seres vivos como tal, ¿verdad? Y vamos a ver es esa parte de la evolución como tal de los organismos. Observamos acá, desde el inicio del origen de la vida, el planeta Tierra tiene la antigüedad de 4.500 millones de años. ¿Sí? Normalmente se habla de 4.000 a 3.900 en promedio. La vida en él evolucionó de la materia inerte, de lo que no se movía, de lo que no tenía vida, probablemente hace 4.400 millones de años, cuando el vapor de agua pudo condensarse. Entonces sabemos que la condensación, qué proceso, de qué estado de la materia estaríamos hablando en la condensación. ¿Quién me quiere decir? Bueno, hay un cambio, ¿no? La condensación es un cambio de estado, no un estado, sino un cambio de estado. ¿Qué cambio de estado se encuentra ahí? ¿No? ¿Ni idea? Bueno, la condensación, bueno, por ahí están buscando, creo. Vamos a ver, entonces un espacio para que de pronto puedan. ¿No? ¿Ni idea? ¿No lo encontraron por ahí? Bueno, la condensación como tal es el cambio de estado del gaseoso, del cambio gaseoso al estado sólido. Entonces vemos que en el inicio la Tierra estaba en esa forma gaseosa, ¿sí? Eran gases con una carga energética alta y como dice, cuando el vapor de agua pudo condensarse, entonces ese vapor, ese gas, se condensó en esa forma líquida. ¿Listo? La condensación es la lluvia. En medio de las tormentas y en medio de los gases que se condensan, vemos ese estado líquido. En 1924, Alexander Oparin, bioquímico ruso, propuso esta idea en la que en la Tierra se formó una sopa primitiva de moléculas orgánicas que pudo haberse generado en una atmósfera de gases de metano, amoníaco, hidrógeno y escasa en oxígeno. Respecto a cómo se formó el agua, Oparin sabía que la intensa actividad volcánica reinante en esa época generaba la expulsión de magma, que iba acompañado de vapor de agua. Con el paso de miles de años se saturó la atmósfera de humedad y entonces el agua se quedó en forma líquida.
Estos factores, más que una acción de los rayos ultravioleta y de las descargas eléctricas que también se presentaban en dicho momento, pudieron haber provocado reacciones químicas que darían origen a los aminoácidos. Al caer las primeras lluvias, estas arrastran las moléculas de aminoácidos, las cuales el calor de las rocas que se unieron mediante enlaces peptídicos dando origen a las primeras proteínas. Esos enlaces peptídicos son esas cadenas, esa unión que hay para poder llegar a una proteína, que es una macromolécula, una molécula muy grande, pesada, que obviamente necesitamos para generar tejidos. El tejido óseo, el tejido muscular, todos los tipos de tejidos. Recordemos que va la célula, después de la célula van esos tejidos me llevan a órganos, esos órganos a sistemas. Entonces, para que se forme como tal un organismo, se necesitan de proteínas. Y las proteínas están formadas por aminoácidos. Entonces, es una cadena de muchos aminoácidos y me van a través, unidos de enlaces peptídicos. Imagínense usted una cadena, ¿sí? Esa cadena que de pronto está uniendo en la bicicleta para que usted pueda andar. Entonces, esa cadena como tal, ese es enlace peptídico, dice que disueltas en agua, las primeras proteínas formaron coloides. ¿Alguien sabe qué es un coloide? ¿Ni idea? Bueno, un coloide como tal es la unión de dos estados de la materia que convergen en el mismo tiempo, ¿sí? Entonces tenemos estado sólido en estado líquido. Por ejemplo, la gelatina, que se disuelve, pero vamos a tener pequeñas partículas. La sangre también encontramos que la sangre, a pesar de que veamos que es algo líquido, realmente es un coloide. Los coloides dispersan la luz. Entonces, si yo pongo una lamparita en un vaso con agua, la luz se va a proyectar hacia el otro lado, o con vaso, en un vaso transparente, translúcido. Mientras que cuando estoy con un coloide, los coloides tienen partículas en suspensión, van a dispersar la luz. Entonces, la mayoría de las sustancias que vemos en nuestro entorno son coloides. La espuma para afeitar, que es un gas en un líquido, la leche, la sangre, bueno, todo lo que podemos casi que apreciar no es solo un estado, que aparentemente fuera líquido o gaseoso o sólido, pero pues no ocurre así. Vamos por acá. Entonces, se formaron coloides y la interacción entre ellos llevó a la aparición de coacervados. Oparin llamó coacervados a los protobiantes y Sidney Fox los llamó microesferas o coloides. En la década de 1930, el científico mexicano Alfonso Herrera, preocupado por el origen de la vida, empezó una serie de experimentos usando formaldehído. El formaldehído es un compuesto de un carbono con el grupo aldehído que es carbonilo e hidrógeno. Y el tiocianato de amonio también es otro compuesto, en este caso sería inorgánico, con lo que obtuvo las microestructuras con apariencia de células a las que llamó sulfobios. Hasta el momento no se ha podido crear una célula manipulada por el hombre desde cero, desde la nada no se ha podido crear. ¿Listo? Para que eso lo tengamos muy claro. Se crearon microestructuras con apariencia, pero no células. Pero estos no eran capaces de dividirse, como en el proceso de meiosis y mitosis que se genera normalmente en medio del proceso celular. Propuso la teoría plasmogénea, que es la formación de protoplasma, para explicar el origen de la vida. Sin embargo, no llegó a definir completamente los límites entre la materia viva y la inanimada. En 1951, Harold Urey y Stanley Miller consideraban que la atmósfera de la Tierra primitiva debía ser reductora, rica en hidrógeno, metano, que es el gas más sencillo de los alcanos, amoníaco,
que es nitrógeno e hidrógeno, y el vapor de agua, que ya sabemos que es el agua. Y estas condiciones serían relevantes para el origen de la vida, es decir, Miller y Urey consideraban que se requería básicamente para que hubiera vida, hidrógeno, metano, amoníaco y vapor de agua. Y estas condiciones serían relevantes para el origen de la vida, lo que demostraron con un experimento in vitro. Estos estudios muestran que las estructuras no vivientes relativamente simples tienen algunas de las propiedades de la vida. Sin embargo, el problema de cómo evolucionaron en células vivientes aún sigue sin resolverse. Entonces, se puede tener todo esto, pero ¿qué conllevó a que realmente se pudiera formar como tal? Que la tierra, de la tierra no salga otro ser vivo, que están en el campo y no, que en el campo por allá al pie de la quebrada apareció una persona, salió de la tierra, sin nada, nadie la había visto nunca, nadie en la vida, no sabe cómo se llama. No es posible. Y puede que tenga todos estos nutrientes en la tierra, pero está la incógnita científica, porque pues a través de otras opciones de respuesta en la parte religiosa o filosófica, pues han dado algunos apuntes. Ahora, vamos con el ancestro común, por favor, para que lo tengan ahí escrito y lo puedan ir teniendo presente. El ancestro común se llama Luca, ¿listo? De todas las teorías pudieron darse cuenta que existe algo, así como lo hablaron de pronto en química, la partícula de Dios. En este caso hablan de un ancestro común. Y vamos a ver qué es ese ancestro común. La teoría del ancestro común surgió al descifrarse el código genético, o sea, el ADN, y percatarse de que el DNA o ADN es universal para todos los organismos en la Tierra. Es decir, el código universal porque el mismo triplete en diferentes especies codifica para el mismo aminoácido. Este hecho sorprendente permite pensar que todos provenimos de un ancestro común, conocido por sus siglas en inglés LUCA, Last Universal Common Ancestor. Estudios recientes sugieren que LUCA pudo ser un organismo con un genoma formado exclusivamente por ácido ribonucleico, RNA o ARN. Seguramente heterótrofo. ¿Alguien sabe qué es heterótrofo? Ahí los siento muy calladitos. Heterótrofo. ¿Ninguno? Si no los viera, pensaría que no están conmigo. No, señora. Bueno, gracias por lo menos por responderme, no señora. Gracias. Los heterótrofos como tal son organismos que pueden producir su propio alimento. Nosotros somos organismos autótrofos, ¿sí? En el heterótrofo es ese que no puede como tal hacer su propio alimento. En ese caso, pues somos nosotros. Heterótrofos no pueden generar su propio alimento. Nosotros necesitamos desayunar, almorzar, porque no somos capaces, ¿sí? En el autótrofo es el organismo que sí puede generar su propio alimento. Entonces, seguramente heterótrofo, capaz de llevar a cabo procesos similares a la glucólisis anaerobia, que le proporcionaba energía química, que es lo que nosotros también hacemos, y adaptando a condiciones termófilas, ambiente caliente, o incluso cicrofilias. Por acá, Nitza. Ok, Escobar, ya te pongo en la lista. Dame un momento, por favor. Escobar. Listo. Entonces, íbamos aquí, en cicrofilas, ambiente frío. Entonces podría ser un ambiente caliente o un ambiente frío.
por último, casi se podría asegurar que la filogenética Luca pertenecía al grupo de la arquea. Entonces, vamos a revisar en ese ancestro común. Entonces, ¿alguien podría decirme, en sus palabras, qué comprendió de ancestro común? ¿O no se entendió nada? Bueno, yo necesito que escriban, porfa. Hoy no se va a hacer la evaluación, pero todo esto va a salir en su evaluación. Yo necesito que ustedes tengan la facilidad de... Dime. Eso se basa en una teoría naturalista de Charles Darwin. Ok, Ellis, gracias. ¿Qué es? Podemos... Las especies que cambian. Dime. ¿Qué explican las especies que cambian? Ok, sí, en esa parte de la adaptación, sí, señora. Pero refiramos ahorita por un momento al ancestro común. ¿Qué es un ancestro común? En este caso, Luca. ¿No? Bueno, un ancestro común, en general, para que ustedes lo tengan ahí escrito, por favor, es el primer ser de pronto o raíz de donde provienen todas las demás cosas. Entonces, por lo tanto, ese ancestro común lo llevan como si fuera esa base de cada una de las cosas existentes. En este caso, obviamente, seres vivos. Estamos hablando de la vida. Entonces, el ancestro común vendría a ser Luca, según lo que están hablando. Entonces, origen de los procariontes, vamos a ver aquí que ese ancestro común pues permite la parte de las bacterias, las arqueas y la urachia. Continuamos por aquí, cianobacterias, el protoactista o protista, el reino protista. Y vamos a encontrar aquí ya algo un poquito más evolucionado, que es la célula eucarionte o la célula eucariota. ¿Sí? Entonces, en esta célula hay una teoría endosimbiótica. Esa bacteria anaerobia genera en ese heterótrofa, viene, como observan, hace una fusión, ¿cierto? Entre estas dos partes, esa bacteria anaerobia ingresa y le va y lleva como a esa célula eucarionte o eucariótica con mitocondria. Entonces, es como si dijeran la reunión de, ¿sí? De un tipo de bacteria que ya sabemos también que vienen por esta parte, bacterias, ¿sí? Es decir, de las células procariotas. ¿Listo? Célula procariota, vienen todas estas hasta llegar a esa célula eucariote, formada básicamente por una bacteria anaerobia y una bacteria anaerobia heterótrofa. Es decir, que no es capaz de tener su propio alimento. Pues continuamos por acá, avanzamos por acá. Y vamos a encontrar, bueno, también esas cianobacterias, ¿cierto? Y las cianobacterias vamos a tener algo similar a lo que estábamos revisando ahorita. Porque esta bacteria pues es fotosintética, ¿sí? La fotosíntesis es aquella que pues va generando también alimento y energía como tal dentro de ese organismo. Entonces, célula eucarionte con una mitocondria, que fue lo que se formó supuestamente anterior también a través de la teoría endosimbiótica, y observamos que esa bacteria fotosintética entra, pero resulta que a medida que entra también sale por acá y, bueno, se va a formar como tal una célula eucariótica fotosintética con cloroplasto, que es donde ya venimos a encontrar pues también las plantas. Entonces aquí, plantae. Vamos a encontrar aquí en plantas
una clasificación, algo taxonómico. La taxonomía es la clasificación como tal de los seres. Entonces, vamos a encontrar una gran taxonomía que son ¿cuáles reinos? Cuéntenme por ahí, ¿de cuáles se acuerdan? ¿No se acuerdan de ninguno? ¿No se acuerdan de ninguna? Bueno, acá se fue el 90. Ninguno de los reinos de la naturaleza, ¿no es increíble? Entonces, ¿cómo llegaron a noveno, chicos? Ah, profe, Dime. reino animal Ok, sí, o señor. reino vegetal, Sí, reino fungi, que es el reino de los hongos, sí, reino señor. protista Sí. y ¿cuál es el otro reino? Y me la sabía. Pero bien, sí, Rincón. Muy bien. Ahí estamos bien. Entonces, en ese reino plantae hay una subclasificación como tal. Vamos a encontrar briofitas, que son este tipo de plantas, en donde vamos a encontrar como si fuera un tipo de pino. Si se dan cuenta aquí, es más rígida, pero va a tener unos brotes. En el caso de las perdofitas, no tienen brotes, son un poco más delicadas, más sencillas, ¿m? Y la apariencia en su hoja es diferente. Y las gimnospermas, que vamos a encontrar aquí también, esas semillas que pueden generarse ya son grandes y permite dar esos nuevos organismos de plantas. Vamos por acá con el fungi, como lo decía el compañero, como tal es el de los hongos, y vamos a encontrar también una subclasificación, la criodatimicota, la zigomicota, la ascomicota y la basiodicomicota. Cada una de estas pues se va generando o es clasificada también en el reino de fungi. Y vamos a ver el animalia, que pues allí vamos a encontrar muchos más organismos y vamos a encontrar porífera, la cinadaria, anélidos, nemátodos, moluscos, artrópodos, equidermos, pez óseo y pez cartílago, como en el caso de la raya o la mantarraya, que como tal se diferencia de ese pez óseo que podemos observar una columna vertebral, en este caso es cartilaginoso. ¿Listo? Y es así como de pronto podemos observar que desde un ancestro común aluden a que se fue haciendo. Lo primero fue esa célula procariota, de esa célula procariota a través de explicaciones como la endosimbiosis, se pudo llegar a pensar que se formó como tal la célula eucariota, y a través de esa célula eucariota vamos a poder tener otros organismos como el reino Animalia, Fungi y Plantae. Bien, y vamos por acá. Nos vamos a ubicar en el módulo, por favor. Página, ya les digo, ¿qué sería esta? No. Mm, ujú. Página 74, por favor. ¿Listo? Y vamos a empezar entonces a tener aquí algo específico. Vamos a hacer una lectura aquí rápidamente. Entonces, Peinado, por favor. ¿Me lee el primer párrafo si es tan amable? Bueno, como que no está. Audrey, Ahí voy, yo. La adaptación. Una adaptación es una característica que es común en una población porque proporciona
una mejora de alguna función. Las adaptaciones están muy ajustadas a su función y se originan por selección natural. Listo, gracias. Vamos con Jorgelis. Colabórame con el segundo párrafo, por favor. En donde dice las adaptaciones. Sí, señora. Bueno, las adaptaciones pueden tomar muchas formas. Un comportamiento que permite evadirse mejor de los depredadores, una proteína que funciona mejor a la temperatura corporal o un rasgo anatómico que permite al organismo acceder a un nuevo recurso valioso. Todo esto podrían ser adaptaciones. Se cree que muchas de las cosas que más nos impresionan de la naturaleza son las adaptaciones. Listo, muchísimas gracias. ¿Alguien, bueno, primero en palabras de ustedes, qué pueden entender con respecto a una adaptación? Que de hecho Jorgelis estaba hablando al inicio de el precursor también que era Darwin. Vemos que lo que se ve, Lamarck, Darwin, nos hablan con respecto a ciertas adaptaciones para que pues pueda resistir el organismo más fuerte y así eh, subsistir esa especie. Cuéntenme entonces en sus palabras qué es adaptación. Profe, para mí la adaptación es un método de supervivencia, el cual algunos organismos tienen en casos de cambio de temperatura de clima o de otro factor externo. Perfecto. Vemos, por ejemplo, los ositos panda y el osito polar, ¿cierto? El oso polar y el oso panda. Vamos a ver que el oso panda no lo voy a poder dejar en el polo norte porque va a morir de frío y de inanición. Pero el oso polar ya se adaptó como tal a ese extremo, a ese clima extremo. Por lo tanto, él sí soporta y él sabe cómo son esas condiciones y puede adaptarse a ese medio. Necesita, entonces, diferentes recursos como todo ser vivo. La parte de alimento, de reproducción, ¿sí? De homeostasis. Entonces, va a necesitar diferentes características para poder subsistir, pero es esa posibilidad de mantenerse con vida en un ambiente hostil y poder hacer que su especie perpetúe también en ese espacio, en ese lugar. Bien, y obviamente también aquí, como estamos hablando de supervivencia, pues también están lo que hacen es de pronto como el camaleón, que también es otra adaptación. ¿Por qué lo hace? Para evadir depredadores. ¿Sí? Entonces vamos a ver diferentes insectos que también se mimetizan en la naturaleza para poder aparentar algo y no ser depredados. O la serpiente, que hay una serpiente que parece cascabel, pero no es venenosa, solo que su apariencia cambia para que el depredador pues no la consuma. ¿Listo? Entonces, vamos por acá. La idea es que vamos a estar diligenciando, por favor, en la página 75. Con tus palabras menciona en qué se basa la teoría de Darwin frente al tema de las adaptaciones. Luego realiza un ejemplo gráfico, que es el que vamos a hacer en esta parte. Yo les voy a poner en un momentico un video en donde nos va a relatar un poco más las adaptaciones y ahí vamos a tener los tipos de adaptaciones morfológicas, etiológicas. Entonces vamos a ir a revisar un poquito sobre eso. Aquí, básicamente, pues vamos a tener lo que habíamos hablado hace un momento, la necesidad ocasiona cambios genéticos, es decir, si usted no está pilas, el cambio lo cambia o se muere. Y eso es muchas veces lo que nosotros deberíamos mirar también de la naturaleza, ¿no? Hay personas que de pronto son muy inconscientes y pues como que todo les da igual en la vida y ya todo va cambiando, pero ellos no quieren cambiar. Y hasta los organismos más sencillos se dan cuenta que si no cambia, no subsiste el medio.
Entonces, a veces como seres humanos necesitamos mirar un poco más a la naturaleza y revisar que se necesita hacer ciertas modificaciones en nuestro entorno para poder subsistir. Darwinismo. Ocurre en cambio en el código genético por adaptación al ambiente. Esto se denomina selección natural y favorece a algunos individuos de una especie al tener mayor éxito reproductivo de los demás. En el neodarwinismo, el neo es algo nuevo, ese es un prefijo para aludir a que es algo que viene después de. Entonces, están hablando de una postura moderna con respecto al darwinismo. En cambio, el cambio genético ocurre en mutaciones en el ADN, errores o recombinación, como de pronto hemos podido ver, observar en algunos organismos, algunas mutaciones. A lo cual, pues ellos les llamaban como tal esas adaptaciones, según el medio. Y vamos entonces por acá. Vamos a ir diligenciando estas dos teniendo en cuenta lo que acabamos de leer en el cuadro comparativo. Ok, aquí me faltó esa parte de similitudes. Cambia el fenotipo. El fenotipo es lo que se manifiesta del individuo. El genotipo es la información como tal que está dando ese fenotipo, que es lo que se manifiesta. Por ejemplo, ojos negros, ese sería el fenotipo. Nariz respingada, ese sería el fenotipo. Piel trigueña, cabello ondulado, ese es un fenotipo. Lo que mis ojos pueden observar, la manifestación del genotipo. Entonces, cambia el fenotipo de la descendencia. Ojo, porque no está cambiando el gen, si se dan cuenta. ¿Sí? Sino es el fenotipo, la forma de manifestación de la descendencia. Cambios genéticos son heredados a descendientes. Es decir, que como yo estoy adaptándome al medio y lo que se está modificando es el fenotipo, por lo tanto, pues es necesario para que toda mi especie se pueda adaptar y no esté expuesta tal vez a muchos depredadores o el entorno hostil no pueda subsistir, esos fenotipos son heredados a la siguiente generación para que puedan desarrollarse, reproducirse, crecer y poder mantener la especie. ¿Hasta ahí es claro o alguien tiene alguna pregunta, duda, sugerencia, opinión? Listo. Espero que todo esto lo estén tomando como apuntes de lo que van a estar escribiendo ahí en la página de su módulo, página 75. Entonces, vamos con el video. Lo que parece importante con respecto a Darwin, por favor, lo van poniendo también para completar la página que les acabo de decir. Las cosas que no van a aparecer las van a tener en cuenta en su cuaderno porque les va a servir para hacer otra actividad. Entonces, por favor, tomen sus apuntes importantes del video. La adaptación de los seres vivos o adaptación biológica es el conjunto de cambios por el que animales, plantas y otros seres vivos pasan para ajustarse o acomodarse en el medio ambiente donde viven. Estos cambios les permiten mejorar sus posibilidades de supervivencia en dicho entorno. Darwin y Wallace fueron los primeros investigadores en demostrar con hechos las adaptaciones de los seres vivos, siendo la versión más popular y comúnmente conocida la publicada por Charles Darwin en su famoso libro El origen de las especies en 1859. En dicha publicación, Darwin expuso los principales hallazgos que obtuvo a principios de 1830, cuando viajó en la embarcación HMS Beagle por el continente americano, centrándose de forma especial en las observaciones que realizó sobre los pinzones, unas aves que habitan en las Islas Galápagos. Darwin notó, al detallar las similitudes y diferencias entre estas aves, que en cada isla anidaban especies ligeramente diferentes, todas relacionadas entre sí, y que con el paso del tiempo se habían diferenciado.
adaptándose al entorno particular de cada isla. Darwin propuso que tales adaptaciones se establecían en los diferentes pájaros de cada isla, a causa de la competencia entre las especies por la explotación de los recursos, alimentación y la reproducción, generación de descendencia. Las especies que se adaptaban peor desaparecían al no poder obtener alimento y no conseguir reproducirse. Darwin atribuyó a la selección natural el establecimiento de los pinzones mejor adaptados y la desaparición de aquellos menos adaptados. Desde la exposición de estas explicaciones de Darwin, los naturalistas y biólogos evolutivos se dedican al estudio de gran parte de los fenómenos vinculados en el establecimiento de las adaptaciones en las diferentes especies de seres vivos, ya que todos cambian constantemente a través del tiempo. En esta ilustración puedes ver un ejemplo sencillo de adaptación, en este caso de ratones negros. Debido a que el zorro ve mejor a los ratones blancos, los caza con más facilidad. Por tanto, los ratones blancos no se adaptan. Sin embargo, los ratones negros se adaptan mejor a un ambiente donde hay zorros, se pueden reproducir más y tener descendencia. Los mecanismos de adaptación son muy diversos, ya que dependen de cambios o variaciones graduales simples que afectan a las especies en su fenotipo o en su comportamiento. Es importante recordar que estos cambios solo son efectivos y acentuados cuando son transmitidos a la descendencia. Los cambios que conllevan a las adaptaciones se pueden producir por 4 tipos de mecanismos. Las mutaciones genéticas. Son cambios aleatorios que se producen en la secuencia de nucleótidos, ADN o ARN, que componen el genoma en un organismo vivo. Pueden ocurrir por muchos factores, por errores en la transcripción de ADN, debido a agentes mutagenéticos que afectan la composición química del ADN, entre otros. Muy pocas mutaciones causan efectos que puedan ser observados en el fenotipo de un individuo, ya que el ADN tiene muchos mecanismos para reparar y o sobrellevar las mutaciones, particularmente en los organismos eucariotas, los cuales están compuestos por muchas células diferentes. Si una célula sufre mutaciones en su ADN, es poco probable que las células adyacentes sufran las mismas mutaciones. Solo las mutaciones que ocurren en las líneas germinales o durante el desarrollo de los embriones se fijan en todas o en la mayoría de las células de un organismo eucariota. Las mutaciones representan cambios que pueden resultar beneficiosos o perjudiciales para el individuo, y solo si se le confieren alguna ventaja y esa ventaja es transmitida a la siguiente generación por varias generaciones, se puede hablar de que producen la adaptación de la especie. La hibridación en 3 especies. Es el cruce o la reproducción entre individuos de especies distintas que da origen a descendientes fértiles. Este cruce implica que los animales obtenidos en la descendencia reúnen características de ambos progenitores, es decir, que mezclan características de 2 especies. Un ejemplo típico es el perro. Alrededor del mundo existían diferentes especies de lobos y algunas eran más dóciles que otras. Conforme el hombre fue domesticando algunas de estas especies, se comenzó a cruzar especies domésticas con especies más pequeñas o robustas, dependiendo de las necesidades. De esta forma, las nuevas especies híbridas entre la especie doméstica y la especie más pequeña o la más robusta, además de ser fértiles, también estaban mejor adaptadas para vivir en compañía del humano, asegurando una mayor tasa de supervivencia que otras especies salvajes. Esto no ha ocurrido únicamente con los perros. A lo largo de su historia, el ser humano ha conseguido modificar deliberadamente especies de su interés, agrícola y pecuario, logrando adaptar especies híbridas a su entorno para conseguir mayores beneficios de estas. Los cambios en el medio ambiente. El medio ambiente puede modificarse drásticamente de diversas formas, por la caída de un rayo, por una erupción volcánica, por un terremoto, por maremotos, lluvias torrenciales,
construcción de ciudades, etc. Todos estos cambios modifican las condiciones de los ecosistemas y pueden dejar de favorecer a los individuos o especies que estaban mejor adaptadas al ecosistema anterior y, en cambio, beneficiar a otros individuos o especies capaces de adaptarse a las nuevas condiciones. Existen múltiples ejemplos de cómo los cambios en el medio ambiente pueden promover la adaptación de los seres vivos a nuevas condiciones. El más famoso es el de la polilla Biston butellaria, que habita en una zona industrial de Inglaterra. Las industrias instaladas en el ambiente donde vivía la polilla hicieron que aquellas polillas que vivían en tal entorno cambiaran los patrones de coloración de sus alas, ya que los troncos y las hojas de los árboles donde se posaban se tornaron de color oscuro debido a la polución y el humo. Antes del elemento cambiante, es decir, de las industrias contaminantes, las polillas tenían alas de color claro, blanquecino, lo que las ayudaba a mimetizarse casi perfectamente con los elementos del bosque. El humo producido en las industrias, entonces, hizo que el color de estos animales contrastase de tal manera que se convirtieron en blanco fácil de sus depredadores, lo que diezmó su población. Las polillas más oscuras, por lo tanto, lograban escapar de sus depredadores al confundirse con los árboles revestidos de hollín, aumentando su capacidad de reproducción o, en otras palabras, adaptándose mejor al nuevo ambiente que las polillas claras. La deriva génica. Definimos como deriva génica a los cambios aleatorios que ocurren en la frecuencia de los alelos en las distintas poblaciones de una especie determinada. Estos cambios pueden ocasionar la pérdida o desaparición de un alelo en una población de individuos, lo que puede modificar la adaptación de una especie a su entorno. Podemos decir, entonces, que cualquier pérdida de caracteres en una población conlleva a una disminución de la adaptación de una especie. Volviendo al caso de las mariposas, si la deriva génica hubiese afectado al alelo para el color oscuro de las mariposas, muy probablemente las polillas no hubiesen podido adaptarse al entorno por medio de su coloración. En las poblaciones conformadas por pocos individuos es donde más intenso es el efecto de la deriva génica, ya que hay menor cantidad de alelos y la pérdida de cualquiera de estos resulta en una gran pérdida de la capacidad adaptativa de toda la especie. Características de los seres vivos que se adaptan. En teoría, todas las especies de seres vivos se adaptan, ya que todas poseen diferentes alelos para un mismo carácter en su ADN. Sin embargo, la adaptación depende de la presión a la que son sometidos y el tiempo durante el cual son sometidos a la misma. Los cambios rápidos y bruscos en el medio ambiente, como los que se están dando actualmente como producto del calentamiento global, conducen a la extinción de gran número de especies eucariotas, ya que la gran mayoría no se puede adaptar a las nuevas condiciones de su entorno tan rápido como éstas se dan. Las adaptaciones en los organismos eucariotas son producto de muchos años y durante ese proceso la selección natural elimina a los individuos y a las especies menos aptas para sobrevivir en el entorno donde viven. Ejemplos de adaptación de seres vivos. Existen muchos ejemplos famosos de adaptaciones. Algunos los podemos observar en los animales que rodean nuestro entorno urbano, como en el caso de las mariposas, los animales domésticos o aquellos con los que cohabitamos en las grandes ciudades. Gatos domésticos. Los gatos domésticos son un gran ejemplo de adaptación, ya que están muy especializados para cazar ratones y otros animales. Poseen gran agilidad, garras y dientes afilados, un excelente sentido del olfato y del oído para rastrear y atrapar a sus presas. Delfines. En los delfines, que son mamíferos acuáticos, podemos observar un gran ejemplo de adaptación. Sus cuerpos tienen una forma aerodinámica para disminuir la resistencia del agua al nadar, y además, estos tienen un metabolismo acondicionado para la vida bajo el agua. Cactus. En el reino vegetal también podemos encontrar ejemplos muy claros de adaptaciones. Los cactus, por ejemplo, no poseen hojas. En cambio, poseen espinas para protegerse y cuerpos carnosos que les ayudan a conservar el agua en su interior.
cosa que les permite sobrevivir en condiciones extremas en las que no hay precipitaciones durante largos periodos de tiempo. Bueno, listo. Entonces espero que ya hayan podido diligenciar la página 75. Hola amigos del grado segundo, espero que estén muy Por bien. acá, los míos de grado segundo. Bueno, por favor, en este momento pueden también ir revisando su Classroom. En el Classroom ya está subida la actividad, entonces para no dejarnos tomar y como nos quedan estos 6 minuticos, podemos entonces, por favor, ir desarrollando la página 76 y la página 77, que son las que se encuentran allí de tarea. Entonces, para que usted, pues, prácticamente no lleve tarea. ¿Listo? La 75 ya tuvo que haber quedado diligenciada con todo lo que se habló de Darwin. Y estas, pues, les van a ayudar también con respecto 77, 76 y 77, que son sencillas. Ahí esa parte de colorear. Le cuidadosamente la información y colorea los ejemplos conforme a lo que se esté hablando. ¿Listo? Entonces, hay 3 imágenes. Esas 3 imágenes, la idea es que usted las correlacione con lo que habló Lamarck, Darwin y el neodarwinismo. Si hay alguien que tenga dudas, con mucho gusto, pueden aprovechar. Animo a los que no están al día con sus trabajos. Yo ya les entregué todos los trabajos calificados, pero ya vamos a cerrar ese corte, ese primer corte, y la idea no es que aparezcan personas perdiendo, porque va a ser más complicado en el segundo levantar también la nota. Y ustedes saben que se pueden quedar, que pueden perder el ciclo. Entonces, para que por favor se estén poniendo al día, a más tardar esta semana, para que cuando ya tenga las notas de evaluación, pues ya usted más o menos tenga la noción de cómo quedó su primer corte. Bien. Alejandra, no sé si puede que sea la próxima semana. Igual les estamos avisando porque ocurrió una situación, entonces la próxima semana creería que ya estaríamos con evaluaciones. Con gusto. Profe, Dime, Jorgelis. una pregunta con respecto a lo que usted está diciendo de que usted entregó notas, ¿no? O sea, en las actividades. Esa donde dice apreciativa de día de inducción, dice sin presentar, pero tengo la nota, ¿por qué? Porque es que esa nota fue el día, la clase, fue una nota apreciativa, como se dice. Entonces, los que presentaron la actividad, que tenían lo del cuaderno, la marcación y todo ello, se daba esa apreciativa. Entonces, muchos de ustedes me lo presentaron por celular o me la presentaron en clase. Entonces, ahí estaba la nota, pero ustedes no tenían que subir nada porque ya lo habían presentado durante la sesión de clase. Y hay personitas que de pronto, aclaro de una vez, gracias Jorgelis, aclaro, hay personas que de pronto ingresaron después y no estuvieron en esa clase. Entonces, pues lo que hicimos es lo que acabo de indicar con respecto a la marcación y de los 2 cuadernos, de poder revisar en esas 2 materias, entonces pueden ponerse al día y lo suben evidenciando que usted se inscribió tarde, para que pues esa nota no le quede mal. ¿Listo?
los que de pronto ahí no sabían. Bueno, chicos, entonces nos vemos el próximo fin de semana. Que estén muy bien, para que vayan a su próxima clase. Dios los bendiga. Dime, Juan Pablo. Se fue Juan Pablo. Pues si hubiera deseado yo llamar.